Entonces va en el P. Miss, buenas noches. Buenas noches, chicos. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros siguen conectando. Sí, Buenas perfecto. noches, Miss. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si se me logra escuchar bien y si logran visualizar mi pantalla. Sí se le logra escuchar y está bien la pantalla, Miss. Buenas noches. Muy bien. Vamos a ¿Cómo están? iniciar con... Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios que vamos a trabajar en cada una de las sesiones, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es fundamental la participación de cada uno de ustedes. No es de más recalcar que deben de participar constantemente en cada una de las sesiones, ¿sí? Es muy importante destacar ello para que se puedan, ¿sí? Ya que cada uno de ustedes al momento de participar está acumulando puntos para poder tener una nota adicional al bimestre, a la nota final del bimestre, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes finalicen con un buen promedio, ¿sí? En el bimestre. ¿Sí? Asimismo, recordarles que de acuerdo a cómo van levantando su manito, cada uno de ustedes va a ir participando, ¿no? Tiene aquí la opción de levantar la manito, entonces para que pueda participar, ¿sí? En ese orden. Asimismo, los que tengan dificultades, inconvenientes en el desarrollo o activar su audio, ¿sí? Hacerlo saber al inicio de la sesión, ¿no? No después. ¿Queda claro? ¿Quién te pegó? ¿Sí? Muy bien, ¿queda claro ello? A ver, para poder iniciar la sesión, quiero que observen la siguiente imagen, ¿sí?
A ver, quiero que observen las dos imágenes que les he puesto, la primera y esta, ¿ya? Para poder interpretar qué es lo que entendemos o qué es lo que podemos descifrar de ahí. A ver, chicos, ¿qué es lo que observamos en la imagen? ¿Qué podemos descifrar de la imagen? ¿Qué podemos descifrar de la imagen, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué? ¿Son personas con diferentes costumbres? Por las Sí, vestimentas. claro, por las vestimentas, muy bien. Con costumbres, ya. Sinónimo de costumbres. Tienen diferentes expresiones. Ya. Pues, Pero si su vemos, lenguaje, Miss, su lenguaje, ¿cómo? su lenguaje, Ya, pero según la imagen, ¿yo qué puedo descifrar? Las No tengo- emociones, Miss. Las son emociones. diferentes son diferentes culturas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la cultura de la selva, tenemos de la sierra, de la costa, ¿cierto? Claro, la vestimenta los hace diferentes, ¿cierto? El cual los va a diferenciar. Entonces, estas personas son de diferentes culturas pertenecientes ¿a qué lugar? ¿Al P? al Perú. Al Perú. Muy bien. Esta variedad de personas y de culturas tenemos en el Perú. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el multilingüismo, que tiene que ver mucho con lo que es las culturas, ¿sí? Que es muy importante resaltar ello, ¿sí? A ver, ¿ustedes consideran que el multilingüismo o la variedad de lenguas dependerá mucho de las culturas o no? Perdón, Miss, ¿cómo dijo? A ver, otra vez, repítame, por favor. ¿Consideran que las culturas y se involucran mucho en cuanto a la variedad de lenguas que existe en nuestro Perú? ¿O no? ¿Tendrá algo que ver? Claro que sí, Miss. Claro. Sí, entonces el día de hoy vamos a desarrollar lo que es, ¿sí? El multilingüismo. ¿Ya? A ver. A ver.
¿Qué es el multilingüismo? El multilingüismo, ¿sí? Va a derivar de dos palabras, multi y lengua, que es la variedad de lenguas, ¿sí? El multilingüismo va a ser la variedad de lenguas que existe en nuestro territorio peruano, pero esta variedad de lenguas va a formar parte de diversas características, ¿no? O se va a descifrar en dos grupos, ¿no? Se va a clasificar en lenguas amerindias, nativas, vernáculas, o sea, se les puede llamar de tres formas, lenguas amerindias, lenguas nativas o lenguas vernáculas, que son aquellas lenguas que van a existir en nuestro Perú antes de que llegasen los españoles. ¿Qué quiere decir ello? Que han nacido en nuestro territorio peruano, que son parte de nuestro territorio, ¿no? Su inicio se desarrolla acá, ¿no? El cual se va a descifrar o se va a clasificar en dos grupos, en región andino-sierra y región selva, ¿sí? Entonces las lenguas amerindias, nativas o vernáculas van a ser aquellas lenguas que van a existir en nuestro Perú antes de que llegaran los españoles, ¿no? Región andina o sierra o región selva. ¿Sí? Donde vamos a tener la mayor cantidad de lenguas, ¿sí? Van a formar parte o van a pertenecer dentro de las lenguas de la selva, ¿no? Nosotros, los peruanos, tenemos la mayor cantidad o la mayor variedad de lenguas en la selva, ¿no? Tenemos mayor cantidad, mayor familia, ¿no? En el Amazonas, por ejemplo, tenemos el ahuajún, el huampis, el quechua chachapoyas. En Ucayali tenemos el shipibo, el ayaninca, el yine, el cacataibo, el amahuaca, el cachinagua, el yaninagua, el culina, ¿no? En Loreto tenemos al secoya, al orejón, al cocama, ¿no? A Locaína, al chamicuro, al jíbaro, ¿no? En Madre de Dios igual, el shipibo, por ejemplo, que es la lengua que mayormente se habla en casi todas las regiones de la selva, ¿no? En Huánuco, en el Cerro de Pasco, en San Martín, en Cusco, en Cajamarca, en Ayacucho, por ejemplo, el Ashaninka, el Machiguenga, ¿no? Entonces vemos que hay mayor cantidad de lenguas en la selva, ¿no? Donde cada uno de ellos ha sufrido diversas transformaciones, ¿no? Debido a diversas variaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchas de las lenguas se han venido extinguiendo, ¿no? Debido a que muchos de los ciudadanos o de la sociedad ha dejado de hablar las lenguas, ¿no? Muchas de las lenguas se han dejado de hablar, se han dejado de practicar, el cual ha hecho que se extinga la lengua, ¿no? Por ejemplo, había lenguas en la costa del Perú, el cual solamente había 2, 3 o 4 hablantes de dicho idioma, el cual al no practicarlas, al no desarrollarlas, ha hecho de que este se extinga, ¿no? O se deje de hablar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las lenguas de la costa se han ido extinguiendo, se han ido muriendo muchas de las lenguas debido a que muchos ya lo han dejado de hablar, ¿no? Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con el quechua, ¿no? El quechua, por ejemplo, ya estaba en proceso de extinción debido a que se tomaba como
se podría decir discriminación al cero a la persona que hablaba dicha lengua, ¿no? Por ejemplo, ahora, en la actualidad, a nosotros los docentes prácticamente se nos ha puesto como requisito fundamental tener o conocer el habla quechua, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, es un requisito indispensable. Así que los que quizás no hablamos o no conocemos dicha lengua, por nuestra carrera, por nuestra profesión, ¿sí? Tenemos que hablar dicha lengua, el cual va a hacer que permanezca, porque si yo lo aprendo, le enseñaré a mi hija, le enseñaré a mi pareja, le enseñaré a mis tíos, ¿cierto? A mis sobrinos. Entonces, la lengua se va a ir así quedando, ¿no? Y se va a dejar de extinguir, ¿no? Entonces, muchas de las lenguas han sufrido dichas variaciones y se han ido extinguiendo. Y la otra clasificación va a ser la clasificación de las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias ya son lenguas que son parte de la llegada de los españoles, ¿no? Son lenguas que han ido apareciendo tras la llegada de los españoles, ¿no? En el siglo XVI, como el inglés, el español, el portugués, cada una de estas lenguas ya han ido apareciendo debido a la llegada de los españoles, ¿sí? Entonces son ya conocidas lenguas no amerindias. ¿Por qué no amerindias? Porque no son propios de nuestro territorio, ¿no? Ya surgen en otros lugares. Entonces, no han nacido acá, ¿no? Por ejemplo, el español ha sido impuesto por los españoles, ¿no? Y es algo que nosotros lo hemos desarrollado ya, ¿no? Debido a la llegada de ellos. Si ellos no llegarían, por ejemplo, no hubiesen llegado, hubiésemos hablado el idioma quechua, ¿no? Sería nuestra lengua nativa. Sí, a ver, vamos a ver este pequeño video sobre el multilingüismo del Ministerio de Cultura, sí, un poco reflexivo, el cual nos da a conocer un poco más de información referente a la variedad de lenguas. Para mí, la palabra más bonita en Ashaninka es Nukubichakami, que significa te he extrañado. Al utilizar la lengua abajún, siento una gran satisfacción, orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua, sabio, o muere un sabio, pierde conocimiento, pierde la música, la escritura, técnicas de tejidos, la cerámica, todo lo que implica la inteligencia autónoma, con la persona que muere. Fecha registrada, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua Xavi o muere un Xavi, pierde conocimiento, pierde la música, técnicas de agricultura, técnicas de tejidos, las cerámicas, todo lo que implica la supervivencia autónoma se pierde, se va con la persona que muere. El Perú tiene 47 lenguas indígenas. Hasta la fecha registradas, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y la Dirección de Lenguas Indígenas es promover el uso de las lenguas en espacios públicos como un derecho. Lo que el Ministerio está impulsando en los últimos años es la implementación de la Ley 29735, la Ley de Lenguas Indígenas, que
orienta al Estado a promover derechos lingüísticos, el derecho de los hablantes a usar sus lenguas en cualquier espacio público. En quechua eres mi amigo, le decimos Yanasami Kanku. La educación homogeneizante es la que empieza, pues, entre comillas, civilizarnos, pero pues nada de civilización vemos hasta ahora. Ya tenemos como más de 40 años que ha entrado a la escuela en los pueblos indígenas y nosotros no vemos ningún desarrollo, solo más bien vemos despojo de la lengua, pérdida de identidad. Después de 500 años estamos recuperando los peruanos la posibilidad de ser nuevamente un país multilingüe. Y de hecho las organizaciones indígenas, los maestros, están siendo grandes aliados para difundir estos derechos desde las escuelas, en el marco también de su fortalecimiento como comunidades, y el Ministerio de Cultura lo que hace es avalar y respaldar estos procesos. Quisiéramos que conozcan la riqueza de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros pensamientos y la manera como nosotros entendemos el mundo. Nakawe, Najakano Puke Tani Abirokaiti, mis abuelos y mis padres me han transmitido esta lengua desde que estoy en la barriga hasta que nací. Entonces me siento muy orgullosa porque soy parte de Perú, que antes que existiera formalmente el Perú, ¿no? Entonces el Asháninka es una fuerza, familia de uniones, de parientes, y eso es lo que me hace ser orgullosa. En el actual proceso de descentralización, el aporte de los gobiernos regionales es fundamental, porque si ellos no empiezan a oficializar sus lenguas, las lenguas que se hablan en sus ámbitos, si no aseguran que los servicios que brindan, que ya han sido descentralizados, se den en las lenguas, lo que puede hacer el Ministerio de Cultura desde Lima es muy poco. Por eso estamos empezando un trabajo fuerte con Puno, Cusco, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, que son regiones que tienen una alta densidad poblacional hablante de una lengua distinta al castellano. Creemos que su compromiso es fundamental para seguir avanzando. A nosotros nos llena de felicidad el tener un territorio amplio, con mucha riqueza, tener nuestras costumbres, nuestra lengua viva. Irohatsuta, ikantaita, irohatsuta, okantaita, naviraka, anambikika. Hariya, harirakiya, harirakiya, harirakiya. Hoy en día el Ministerio de Cultura ha formado 179 intérpretes en 27 lenguas indígenas que están distribuidos en prácticamente todas las regiones. Todavía el trabajo está empezándose. Estos intérpretes están realizando tareas en procesos de consulta previa, en programas de salud, están también elaborando cartillas de algunos programas sociales y también están empezando a trabajar con el Poder Judicial. Pienso que voy a cumplir un papel muy importante y fundamental porque voy a poder transmitir fielmente y claramente el mensaje de las poblaciones, en este caso originarias, con las autoridades, y voy a poder servir de mediador, el espejo de estos dos frentes, digamos, tanto de la población como de las autoridades, porque voy a transmitir el mensaje real de cada uno de ellos. Voy a superar esta brecha que ha existido, el obstáculo que ha existido. Mi responsabilidad es esa. El gobierno nos ha incluido en todas las instituciones y gracias a eso estamos presentes acá ahora, que somos los traductores y intérpretes, ¿no?, de diferentes lenguas. Y podamos hacer un enganche, que se puede decir, y buscar un desarrollo pertinente para el pueblo. Nosotros no estamos negando ningún desarrollo, quisiéramos el desarrollo, pero verdadero desarrollo, no un desarrollo que te haga perder la lengua, la identidad, todo, ¿no? Xavisco no entra unas tanangos o castellón kirado cancana.
Muy bien, chicos. ¿Quedó claro referente? Sí, un poquito más referente al multilingüismo. ¿Sí? Muy bien, pues hemos visto cómo es que el multilingüismo tiene diversas variaciones, ¿no? Y cómo es que en el Perú se afronta esta dificultad de la extensión de muchas de las lenguas, ¿no? Muchas de las lenguas, sí, la mayoría de ellas es por la falta de práctica, ¿no? Y porque de alguna u otra forma se ha visto a la sociedad hablante de lengua nativa de nuestra sociedad como un aspecto discriminatorio, ¿no? El cual no debería de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a desarrollar, ¿no? Ciertos estereotipos a la sociedad pequeña, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, hasta los propios padres deciden, por ejemplo, no darlo a conocer o no enseñarles su lengua nativa porque lo notan como un hecho discriminatorio para sus pequeños, ¿no? Y que va a sufrir quizás diversas transformaciones, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Fomentemos la difusión de nuestras lenguas nativas, ¿no? La lengua nativa que quizás, porque es muy necesaria para el desarrollo profesional, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Es fundamental conocer dicho idioma, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver este segundo, ¿sí? Para poder verificar a qué o en base a qué surgen las diversas variaciones. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, y este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas, y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales al castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominen. En nuestro país, las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y, por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano.
Dentro de las lenguas amerindias encontramos a 3 familias lingüísticas: la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente, se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El árabe castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48 reconoce como lenguas oficiales al castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en 2 grandes grupos: lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a 3 familias lingüísticas: la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente, se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chile. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Asáninca, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajón. Y el Pano contiene al Cachibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés.
Muy bien, chicos. Entonces, las variaciones lingüísticas o las variaciones de la lengua van a sufrir debido a diversas características, ¿cierto? Dentro del video nos dice, debido a qué surgen cambios en una lengua, cómo se extingue, por ejemplo. A ver, ¿quién me podría manifestar? Los que estuvieron atentos. A ver, chicos. A ver, Anita, Marlene, Margot, Grecia, Marlon, Scarlett. A ver, ¿qué podemos interpretar referente al video que hemos visto? Es algo sobre los lenguajes que hay en el Perú, Miss. Ya, pero ¿qué características nos da referente a la variedad de lenguas? ¿Qué es lo que nos detalla? ¿Qué es lo que nos indica? Algo de nuestro origen. Ya, pero ¿qué necesariamente? A ver, chicos, ¿han visto el video o lo repito? Porque ahí hay información muy importante de cómo varía, de cómo se extingue, a qué se debe. Ahí nos da mucha información, chicos. A ver, por favor. Y luego vuelvo a preguntar. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales al castellano, quechua, aymara
y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la Aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el Jácaro y Cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia Quechua, obviamente se encuentra al idioma Quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ajáninca, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huitoto. El Jibaro contiene al Jibaro y al Ahuajón. Y el Pano contiene al Cachibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, chicos. Ahora sí se comprendió mejor. Anita, Marlene, Luis, Mergot, Grecia, Marlon, Scarlett. Entonces, ¿cómo se forma el multilingüismo? De una piedra. ¿El multilingüismo se va a surgir con los migrantes también o no, chicos? Sí, Miss. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Con los migrantes sí, sí se puede. ¿Por qué se desarrolla con los migrantes? Porque los migrantes vienen hablando otra lengua. Exacto, mantienen su propia lengua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los españoles, por ejemplo, fueron los primeros quienes impusieron su lengua, ¿cierto? Su dialecto, ¿no? Entonces, debido, por ejemplo, a la dialectización, a la variación de la lengua, van a surgir todas las demás, ¿no? Por ejemplo, el aymara se va a desarrollar más en el altiplano. Entonces, cada lengua, por ejemplo, va a tener un lugar de realce, ¿no? Por ejemplo, el quechua tiene muchos orígenes, ¿no? Se dice que es en el Cusco, es aquí en Ancash, ¿no? Entonces, tiene mucho desarrollo de ello, ¿sí? Entonces, el multilingüismo va a ser la variación de las lenguas. Ay, chicos, se cerró. A ver. Ya.
A ver, tenemos acá un pequeño gráfico. Tenemos un pequeño gráfico referente al No se ve resumen. su pantalla, no se ve, no se ve. Sí, solo estoy volviendo a compartir, se ha eliminado. A ver, ¿me confirman ahora sí? Sí, Miss, ahora sí se ve. Ahora Muy sí, bien. Miss. Tenemos la variedad de lenguas, por ejemplo, en lenguas de la selva, lenguas de la costa, lenguas de la sierra, la castellanización, cómo se ha venido desarrollando, y el Perú considerado como el país de muchas lenguas. ¿Ya? Las lenguas de la selva, por ejemplo, va a ser en la actualidad la mayor cantidad de lenguas que vamos a tener dentro de nuestro territorio peruano, ¿no? Vamos a tener a más de 17 familias lingüísticas, ¿no? De igual manera, por ejemplo, las lenguas del Shawi, el Chihuilo, van a derivar de una misma lengua, ¿no? Que se va a hablar hace muchos años atrás, ¿no? Lo cual va a ocurrir con las demás lenguas. Ya son casi 43 lenguas amazónicas y algunas de ellas solamente son habladas, por ejemplo, por 37%. Si las 37 personas, por ejemplo, uno a uno van desapareciendo, se elimina esa lengua, ¿no? Como la lengua del resígaro, por ejemplo, en la región de Meta. Las lenguas de la costa ya son muy pocos los que se conocen. Pegue el coche. Son muy pocas las que se conocen porque ya se han dejado de hablar en la mayoría de los casos. Sí, por ejemplo, en Tayana, en la Sechura, el Olmos, el Mochiga, el Quingrán, ¿no? Ya a partir de la conquista, las diversas lenguas van a irse extinguiendo, ¿no? Al punto que en la actualidad ya no se va a hablar de algunas, muy pocas. Por ejemplo, el último eh, que va a desistir más tiempo va a ser la lengua mochica, ¿no? Que va a lograr sobrevivir hasta el siglo XX, hasta que su último hablante fallece, ¿no? En el departamento de Lambayeque. Ya en las lenguas de las sierras, sí, vamos a tener con mayor extensión y antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en Yauyos, en la Sierra Central de Lima, vamos a encontrar grandes pruebas referente a la expansión de la Aymara, ¿no? En la antigüedad como el Jacaro, ¿no? El quechua se va a hablar primero en la Sierra de Ancash, ¿no? Se dice diversos estudios. Los incas van a tener esta lengua original, lo cual va a ser el aymara y lo van a adoptar el quechua como idioma de todo el imperio, ¿no? Como la realización. Ya en diferentes momentos de la historia se van a hablar del Toye, el Puquina y el Ugo, ¿no? Y la castellanización que se va a dar debido a los conquistadores, ¿no? Que se van a hacer sometidos a los pueblos, ¿no? Y el Perú considerado como el país de muchas lenguas, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a desarrollar esta actividad, para lo cual les voy a dar 2 minutos para que lo analicen de acuerdo a la teoría que acabamos de visualizar, ¿sí? Y poder desarrollarlo, ¿sí?
Muy bien, a ver. Veo que nadie ha levantado la manita, entonces lo desarrollamos conmigo. Dice, lingüísticamente, el aguaruna es considerado, ¿será una familia lingüística, una lengua ágrafa, una lengua no amerindia, un dialecto regional, una lengua artificial? ¿Cuál será? Luis. La Miss. Una familia lingüística. Lingüística. Exacto. Dice, el multilingüismo en el Perú se constituye con lenguas de igual prestigio, es un fenómeno reciente, se originó por la llegada de los españoles, responde al carácter multicultural de su nación o se evidencia ampliamente en la zona costera. La Semis. ¿Se originó por la llegada de los españoles? ¿Hubo multilingüismo recién con la llegada de los españoles? ¿O ya existía? Ya existía, Miss. Bien, ¿cuál sería la alternativa? La A. No. Se La constituye D, con Miss. la D, exacto, responde al carácter multicultural. Recuerden que una de las características para que surja el multilingüismo es el carácter multicultural, porque debido a que hay variedad de culturas, es que hay variedad de lenguas, ¿no? Dice, identifica la alternativa que caracteriza mejor al Perú como el país multilingüe y pluricultural. Presencia de muchos dialectos quechuas, múltiples dialectos hablados en la selva nada más, variación dialectal y cultural del castellano, vigencia de varias lenguas y culturas o existencia de varias lenguas oficiales. La A, Miss. La A, presencia de muchos dialectos quechuas, solamente de quechuas. La D, Miss. La D, vigencia de varias lenguas La D. y culturas, exacto. Dice, señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. Aru, Aymara, Jíbaro, Arawak, Quechua, Jacaru, Jacaru, Cauqui, Campa, Quechua, Cauqui, Aymara, Puquina, Aru, Quechua. ¿Cuál será? Eso lo dijo en La el B. video. El Arawak, Quechua, no, el Jacaru es, el Arawak es selvática. La A, Miss. El jíbaro es de la selva. Solo nos pide de andinas. La D, Miss. La D, muy bien. Quechua, Cauqui y Aymara. ¿Sí? La lengua amerindia más hablada en el Perú, ¿cuál es? Amerindia, que es netamente de nosotros. La Aymara, castellano, inglés, quechua, puquina. Más hablada acá en el Perú, que es propio de nosotros. ¿Castellano? Castellano. El quechua. Te dice amerindia, ¿ya? Que es propio. La zona con mayor número de lenguas. Selva, Miss. La selva. La La Amazonas. selva, muy bien, el Amazonas. ¿Cuál es la lengua materna no amerindia más hablada en el Perú? No amerindia, o sea, que no es perteneciente a nuestro Perú. Aymara. No, que no es de Castellano. nuestro territorio. El castellano, muy bien. ¿El multilingüismo peruano es un fenómeno solo actual, que ha nacido recién ahora, o solo aparecen en época colonial? ¿Tiene profundas raíces históricas o se da por influencia del castellano La C. o solo se da en lenguas ágrafas? Parece Tiene una profundas raíces históricas. Muy bien. Dijimos que ¿por qué se da el multilingüismo en el Perú? Se da por la variedad de lenguas y la variedad de culturas y etnias que hay en nuestro territorio, ¿no? Ahora, ¿el multilingüismo es favorable o desfavorable? Es favorable porque así nos hace un país Es favorable. diverso. Ujú. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? Yo lo logré entender. Estaba excelente las clases.
Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender el tema del día de hoy. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí